Primera de Corintios 2:16 dice un pasaje que estamos usando mucho. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la prédica le pusimos desarrollando la mentalidad de Cristo. El día viernes tuvimos aquí el tiempo de altar, como tenemos el primer viernes de cada mes, donde tomamos la cena del Señor. Les recuerdo para los que por ahí se les ha pasado que tomábamos la cena del Señor. Y cada primer viernes hacemos eso que es un mandato del Señor, una institución que nos representa tanto. La cena es un momento espiritual, un momento de adoración y un momento profético. Así que tomar la cena del Señor es muy importante para la casa y para cada uno de nosotros. ¿Sabe que recuerdan? Yo me pongo en esta fase ahora. ¿Recuerdan la didaché? Que en algún momento lo estuvimos viendo. Uno de los puntos principales de la didaché, que es un escrito que estaba en el primer siglo y que era un regulador de la iglesia en aquel entonces, porque no tenían Biblia todavía. Uno de los puntos principales era que tenían que participar de la cena del Señor. Así que para la iglesia primitiva era muy importante y para nosotros también lo tiene que ser. Amén. Amén. Bien, entonces lo espero la próxima cena. Y estuvimos viendo en la cena, en este momento de prédica también, que el Señor Jesús tuvo que lidiar con una mentalidad reinante en aquel momento cuando Él vino, que tenía que ver con un pueblo que es el pueblo de Israel. Él tomó a 12 muchachos de ese pueblo que fueron sus discípulos, muchachos que eran jóvenes, entre 20 y 25 años, y estaban atravesados por una mentalidad que los marcaba. Y las preguntas que los muchachos, los discípulos, le hacían a Jesús, revelaban esa identidad, revelaban esa mentalidad, Una mentalidad que a veces no era la que el Señor Jesús esperaba, al contrario. Una mentalidad que estaba bastante desenfocada de los propósitos de Dios. Y yo le decía a los hermanos, imagínense si el Señor, en vez de haber escogido 12 israelitas, hubiese escogido 12 argentinos. 12 muchachos argentinos. De acá lo hubiese elegido acá a Capagalguille, a Jaime, ¿no? Por allá, algunos que están allá, el Bruno. Bruno levantó la mano, quiere ser discípulo. Bien, Bruno. Claro, la NASA. Y acá varios que, todos así jovencitos y con una mentalidad, pero no yendo a ninguna iglesia ni nada. Argentino puro. Imagínense el problema que hubiese sido. Así que mejor dejémoslo con 2 israelitas que tenían sus cosas también, pero que tuvo que formar una mentalidad, cambiar una mentalidad, enseñarles a pensar como se tiene que pensar en el reino de Dios, como se tiene que pensar conforme a lo que piensa Dios. Y lo hemos visto en otras prédicas, como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 9, no está ahí, chicos, que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, no se trata de que Dios piense como yo, sino que yo piense como Dios. Y eso es ir formando una mentalidad. Y es la mentalidad de reino, la mentalidad de Cristo. Y este pasaje que leíamos, tenemos la mente de Cristo. Está enmarcado en una enseñanza de Pablo donde habla de revelación, en una enseñanza de Pablo donde habla de cuestiones que dice ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Dice cosas que ni ojo vio, o sea, nada que este mundo haya visto, ni oído oyó, ningún sonido que este mundo haya oído, ni sentimientos que nuestro corazón o cualquiera haya sentido, son los que Dios tiene para nosotros. Si algo que totalmente desconocido para nosotros, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, y Dios
nos los reveló por medio del Padre, por medio del Espíritu, el corazón del Padre. Porque eso está en el corazón del Padre. Y si usted sigue leyendo, después dice, estas cosas no las puede entender una mente natural. De hecho, alguien que no conoce a Cristo lo toma por locura. Son locuras. Porque se han de discernir espiritualmente. Y el Espíritu Santo va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, no acomoda lo carnal a lo espiritual, o lo sentimental, lo emocional a lo espiritual. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y cuando Él obra en nuestras vidas es cuando se nos empieza a revelar y se nos empieza a venir lo que realmente Él quiere que seamos y cómo quiere formar nuestra mentalidad. ¿Estás dispuesto a que Dios haga eso en tu vida? Porque a veces somos cabezones, ¿verdad? Y queremos pensar a la manera nuestra. Y como nosotros queremos hacer las cosas, y a veces pretendemos que Dios avale nuestros propios pensamientos. Lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que me gusta a mí. Y Dios no lo va a hacer. Dios va a avalar siempre y cuando estés en su voluntad. Bueno, eso no es la prédica, hermano. Me fui. La palabra mente que se usa ahí es la palabra griega nous. Nous. Y su significado es pensar, tener entendimiento y en consecuencia actuar. Todos actuamos en consecuencia a lo que pensamos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que yo meto aquí, como lo hemos dicho. Mucho cuidado con lo que yo meto en la cabeza, de lo que me alimento, porque en consecuencia voy a actuar. Y el Señor Jesús tenía una mente totalmente espiritual, una mente que no era como la de cualquiera. La mente del Señor Jesús era una mentalidad de reino. Dice, ya que en todo manifestó un pensar distinto y un actuar distinto. Jesús era distinto. ¿Pero por qué era distinto? Porque su forma de pensar era distinta. Su forma de pensar era fruto de una mentalidad. O sea, su forma de actuar era fruto de una mentalidad. Nunca se vio acorralado ante las preguntas de trampas de sus opositores. Vieron que le hicieron preguntas trampa. Y nunca se vio acorralado. Siempre me gusta decir, le proponían A o B y él decía C. A o B, Z. Nunca se vio acorralado porque su forma de pensar era superior. Para poder desarrollar entonces la mente de Cristo, debo aprender del Maestro. Debo aprender de Él. Creo que básicamente hay dos cosas que definen una mentalidad: la identidad y el propósito. Si yo sé quién soy y sé qué tengo que hacer. La mente de un futbolero. ¿Cuántos futboleros hay acá? No se hagan los santos espirituales ahora. La mente de un futbolero, de esos que juegan, sino de los que ven solamente, de los que les gusta. La mente del futbolero es un caso también, porque tiene conocimiento, tiene entendimiento del juego, tiene entendimiento de lo que pasa alrededor del juego, tiene entendimiento de lo y piensa de lo que pasa en el mundo acerca de ese juego, y su vida es ese juego. Me sorprendía el otro día, ¿lo ubican a Haaland? Sí. Manchester City, el 9 del Manchester City y todo, ¿no? El tipo no estaba de vacaciones y estaba mirando partidos. O sea, ¿qué necesidad tener de estar mirando partidos? Pero es que ese es su mundo. Y su mentalidad está totalmente tomada por esa vida que él está llevando.
Por eso es tan importante también, vuelvo a reiterar, en qué dedicamos el tiempo, lo que vamos metiendo acá, porque todo eso va a confluir en lo que hacemos. Siempre. El Señor Jesús tenía muy en claro quién era y qué tenía que hacer. Y eso definía su mentalidad. Fíjense, ahí voy a poner un cuadro donde él tenía en claro quién era. Él era el yo soy, porque lo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. O sea, esto lo tenía más que claro él. Él dice, yo soy eso. Y cada cosa de esta podríamos sacar una prédica de cada una de estas cosas. Pero él lo tenía muy en claro. Para él no actuaba en base al saber que era eso, que el Mesías era eso. Él actuaba porque él era eso. Y hermanos, una cosa es saber y otra cosa es ser. Yo puedo saber, pero otra cosa es ser. Y Jesús, Él era eso, no era que sabía que era eso, Él era eso. Él era el pan de vida. Él sabía que era, y Él lo manifestaba, que era la luz del mundo, que era la puerta, que era el buen pastor, que era la resurrección y la vida, que era el camino, la verdad, la vida, que era la vid verdadera. Él era. No lo tenía en duda. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿yo sé quién soy? Pregúntate a vos mismo, ¿sé quién soy? Pero el Señor Jesús también tenía en claro que era también otras cosas. Por ejemplo, Él tenía muy en claro que Él era el Hijo de Dios. Juan 11:4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y estaba hablando de Él. Cuando sucedió lo de la muerte de Lázaro, muerte y resurrección de Lázaro. Pero Él dice, no, esta enfermedad no es para que se muera, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios se glorifique. Es decir, Él. Yo soy el Hijo de Dios. Lucas 9:56, perdón. Pero también había otro título que a Él le gustaba mucho y que de hecho en los evangelios es uno de los más repetidos. Y tiene que ver con el título de El Hijo del Hombre. Lo usó muchísimo. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿por qué dice el Hijo del Hombre? ¿Será porque era descendiente de David? ¿Será porque era humano? Su parte humana, porque el Señor era divino, 100% hombre y 100% Dios. Hay un versículo en Daniel 7:13, donde Daniel tiene una visión y dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Si ustedes leen todo el capítulo, dice que se pusieron tronos, se sentó en el trono más importante un anciano de días, o un anciano entrado en años, que es una figura de Dios, del Padre. Pero también se vio a este venir entre las nubes, y dice, era semejante al hijo de hombre, a un hijo de hombre, pero no era un hijo de hombre común. Y en la concepción israelita, hebrea, este hijo de hombre era el Mesías.
Era el que iba a traer el reino de Dios a este mundo. Era el que iba a cumplir con todas las profecías. Por eso cada vez que él decía el Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a ese que estaba en las profecías y que era él. Él sabía que Daniel lo vio en esta visión. Sabía que él, como el Hijo del Hombre, estaba cumpliendo profecías, y como Hijo de Hombre las va a cumplir en el futuro, y va a ser el cumplimiento de todo lo escrito en la palabra. Por eso, por ejemplo, en Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y ese es el fin. Ese es el amor de Dios. Esa es su misericordia. El Señor no quiere quitarle la vida a nadie. Él vino a salvarle la vida a todos. Por eso es tan importante creer en Él. Porque todo aquel que crea en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la palabra dice, ya ha sido condenado. Por otro lado, el Señor Jesús también tenía en claro su propósito, el por qué estaba en este mundo. Lucas 5:32 dice: yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Él venía a predicar el arrepentimiento, a predicar que se vuelvan a Dios. Y acá cuando dice yo no he venido a llamar a los justos, es porque había muchos que se creían justos. Pero para poder entrar en el reino de Dios, ser salvos, uno tiene que admitir que uno no es justo, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de una naturaleza que nos lleva al pecado. Necesitamos arrepentimiento. Pero cuando Jesús vino, muchos se creían justos, como que no necesitaban arrepentimiento. Pero Él tenía claro: yo vine a esto. Yo vine a predicar el arrepentimiento a los pecadores. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahí está, hermanos, el propósito más grande: que conozcan al Padre. Que conozcan al Padre. Y al Padre no lo vamos a poder conocer sino a través de Jesús. El que conoce a Jesús conoce al Padre, dice la palabra. Por lo tanto, cada uno de los hijos también debemos imitar esto y tener en claro, mis hermanos, nuestra identidad y nuestro propósito, porque eso va a definir nuestra mentalidad. ¿Sabes quién sos? ¿Tenés en claro qué tenés que hacer? ¿Sabes? ¿Tenés en claro tu identidad? ¿Tenés en claro tu propósito? El propósito, hermanos, no es venir los domingos a la iglesia, y que está perfecto y tiene que venir. Pero acá somos desafiados, somos exhortados, somos capacitados, somos llenados, somos entrenados. Pero el propósito está de la puerta para afuera. Bueno, hay algunos propósitos que se hacen acá en el ministerio, pero créanme que son los menos. Son los menos. Y la iglesia no se puede centrar en los propósitos de acá adentro solamente. La iglesia tiene que entender que hay propósito muy grande para cada uno en este mundo tan grande. Entonces, yo quiero hablarte un poquito
ir rapidito con esto, acerca de nuestra identidad como cristianos. Porque probablemente la sepas. Quiero recordar solamente. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino, ¿qué? Hijo. También eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Hijos. A ver, yo me gustaría tomar estas palabras de Pablo y decirle acá a la iglesia: iglesia, ya no sos esclavo, ya no sos esclava, sos hijo, sos hija. Esa es tu identidad. Heredaste junto con Cristo todo lo que el Señor te quiere dar desde el cielo. Entonces, viví como hijo, como hija y no como un esclavo. Esa es tu identidad. Hijo, hija, heredero, heredera. Esa es tu identidad. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otras versiones dice: ustedes han nacido de nuevo de una simiente no corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y acá está hablando, mis hermanos, de una naturaleza que comenzó a desarrollarse el día que Jesucristo vino a tu vida. El día que Él tocó tu vida, tocó tu corazón, naciste de nuevo, sabes que pasó algo, tuviste un encuentro con Él, y a partir de ese día nada fue igual. Ese día naciste, pero es a partir de ese día una naturaleza nueva se estableció en tu vida. Una naturaleza que pelea con la naturaleza vieja, como muchas veces decimos. Ahora esa naturaleza nueva dice que es incorruptible. ¿Sabe qué significa? Que no muere, que no se degrada, que no se corrompe. Por eso, mis hermanos, la palabra nos habla de que somos espiritualmente, y si el Señor no viene antes, también carnalmente, inmortales. Ya no moriremos. Ya no hay muerte, porque el Señor venció a la muerte y puso en nosotros, por haber vencido a la muerte, una naturaleza que ya no muere. Esa naturaleza que es santa y que corresponde a la naturaleza de Dios. Él puso eso en tu vida el día que vino a tu vida. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. La Reina Valera 60 dice: ahora somos una nueva criatura. Pero somos una nueva creación en Dios el día que Jesús vino a nosotros. Ese día comenzaste a ser nuevo. Quizás al principio no lo notabas tanto, pero estoy seguro que conforme fuiste creciendo, empezaste a notar que algo distinto ya pasaba. Ya no te daba lo mismo pecar, ya no te daba lo mismo comportarte de una manera carnal, ya no te daba lo mismo, ya ahora te pesa pecar, te pesa el arrepentimiento, te pesa el pecado y te arrepentís. Ya no te da lo mismo. Y ahí está la clave, mis hermanos, para que sepas si realmente naciste de nuevo o no. Porque si naciste de nuevo,
no te da lo mismo pecar. Te pesa, te duele fallarle al Padre, te duele fallarle al Señor. Ya no te da lo mismo. Pecar, vamos a pecar, sí, porque seguimos siendo humanos, seguimos luchando con una naturaleza carnal, pero no vamos a pecar porque queramos, no nos vamos a gozar en el pecado, alegrarnos y regodearnos en el pecado. No, ya no. Ahora cada vez que peques te vas a sentir mal, porque hay una nueva naturaleza en tu vida. Somos nueva creación. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es también parte de nuestra naturaleza, de nuestra identidad. Esto es lo que el Señor ha dicho que somos. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Señor. Linaje escogido, Dios te escogió. Real sacerdocio, Él te ha hecho un sacerdote para su reino. Nación santa, te apartó de entre todas las naciones para que seas una nación pura y santa para Él. Pueblo adquirido por Dios, un pueblo el cual Él pagó un precio. Eso somos. Y muchas cosas más. Te animo a que leas este hermoso libro y sigas enterándote de lo que Dios dice acerca de quién sos. Porque hay mucho más. Y es necesario que tomemos conciencia de quiénes somos. Porque si yo no sé quién soy, tampoco voy a poder actuar en base a eso. Hay gente que dicen que son cristianos, que son evangélicos, que conocen a Dios, pero con sus acciones no demuestran eso. Viven amargados, viven mal, viven mostrando pobreza en todo sentido. Y no hablo de material solamente. Hablan mal. No se ve a Dios en ellos. Y nuestra identidad es totalmente contraria. Nuestra identidad es totalmente contraria. Somos un pueblo y somos cada uno de nosotros gente de gozo, gente de poder, gente de paz, gente de amabilidad, y todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y en nuestras experiencias. Y eso es totalmente contrario a aquello que es amargura, tristeza, dejadez, desazón y todas esas cosas. ¿Qué ve el mundo? ¿Ve un hijo de Dios? ¿O qué ve? Pero también, esto es identidad, pero también entendemos que tenemos propósito. Mateo 22:40 dice: Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que acá hay un propósito principal de nuestras vidas: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios no es solamente venir a cumplir con la reunión del domingo. Amar a Dios es mostrarlo cada día, en oración, en intimidad, en buscar estar con Él, en ser lo que tenemos que ser como hijos. Amar a Dios, pero también amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntaron al Señor. Y en un retiro recibimos que mi prójimo es mi próximo. O sea, el que tenés al lado es tu prójimo.
Mirá al que tenías al lado, decirle, hola prójimo, hola prójima. Pero eso acá adentro. Allá afuera hay muchos prójimos. Tu vecino, el que atiende la despensa, el carnicero, el verdulero, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, todos son prójimos. Y acá la palabra dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Otro propósito, 1 de Pedro 2:9 dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la segunda parte del versículo que ya leímos, de que somos un real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien. El viernes estábamos en la cena aquí y me encantó algo que dijo Gabino. La cena no es para venir simplemente a hacer un recordatorio, porque la palabra dice allí en 1 Corintios capítulo 11 que es un momento de anunciar hasta que Cristo venga. Y anunciar no es solamente hacer un recordatorio. Anunciar es decirle al mundo lo que representa esa cena. Anunciar es decir que el pan fue partido, que es el cuerpo de Jesús. Anunciar es decir que la copa que representa la sangre, la sangre fue derramada por el perdón de los pecados de todo el que crea. La mesa, ese momento, es un momento de anunciar. Y Dios quiere a una iglesia que anuncie, como dice acá, que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas, porque muchos de nosotros estábamos en tinieblas, a su luz admirable. Su luz admirable. Anunciar los hechos maravillosos. Pero yo tengo un testimonio. Mira, algunos comparan los testimonios con ese que estuvo en las drogas y en la cárcel y todo, y que Dios hizo una obra tremenda y lo sacó, y capaz que hoy es pastor, y entonces dice, no, pero es que yo no tengo un testimonio tan... Y se echan medio abajo. Te quiero decir algo. El hecho maravilloso es que Jesús murió en la cruz tanto por él como por vos. A él le costó lo mismo la vida de él como la tuya. El hecho maravilloso es que él vino, que se hizo hombre, que murió en una cruz, que resucitó para darte vida a vos y a cualquiera. El hecho maravilloso es que él puede salvar cualquier vida, cualquiera. Y si estás acá, no importa si tu testimonio es no. Tu testimonio es tu testimonio porque es el testimonio de que Cristo, el Hijo de Dios, te salvó. Y ya no te vas al infierno, sino que te vas a la vida con Él. Ese es tu testimonio. ¿O no le das la gloria al Señor por eso? Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Otro propósito que tenemos es animarnos entre nosotros y edificarnos entre tantas otras cosas que la palabra nos habla de que tenemos que hacer los unos por los otros. Pero tenemos que animarnos y edificarnos. ¿Qué es edificarnos? Es que lo que yo hago provoque en mi hermano crecimiento. ¿Sí? Con lo que yo diga, con lo que yo haga, que provoque crecimiento. Es como si yo tuviera en mis manos un ladrillo y mi hermano está construyendo su vida, que es una casa, y bueno, yo
añado mi ladrillo en su vida. Y es hermoso poder sumar a la vida de nuestros hermanos, con palabras, con acciones, con oraciones, con lo material, con lo espiritual. Pero tenemos que edificarnos entre nosotros. Me encanta tener reuniones con varios, como las tengo generalmente, y yo me siento muy edificado de compartir, de escuchar. Muchos de ustedes me han enseñado cosas tremendas, y no porque uno sea el pastor, yo ya no necesito edificación. No, yo sigo necesitando de que ores por mí, de que me enseñes cosas. A veces el Señor te da algo a vos y vos me lo podés compartir. Y yo quiero aprender también, ser edificado con lo que el Señor te dé. Los que estamos en un liderazgo, nunca nos creamos que ya no necesitamos que otros nos edifiquen, o que los nuevitos o los que no conocen tanto. Porque la edificación es unos a otros, todos. Si sos más maduro, vas a saber también discernir esa edificación. Pero nunca dejes de que otro edifique tu vida, y vos edifica a otro. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acá está el gran mandamiento, la gran comisión. Como dirían por ahí los libros de misiones, no es el gran mandamiento, no la gran sugerencia. ¿Se entiende? Es la gran comisión, no la gran omisión. Esto no es para ver, bueno, a ver, si puedo, me haré un tiempito. No. Esto es obediencia y punto. Obediencia y punto. Hay que ir. Hay que ir. Bien, ahora mis hermanos, puedo saber todo esto, pero ¿soy consciente y lo vivo? Puedo tener, porque conozco la Biblia, sé que soy, la Biblia dice que soy tales cosas, pero ¿soy? Porque una cosa, como dije, es saber, y otra cosa es ser. Yo sé que la Biblia dice que yo soy tal cosa, lo que estuvimos viendo recién. Pero entre saber y ser hay una gran diferencia. Yo sé que la Biblia dice que mi propósito es, pero ¿estoy caminando en ese propósito? ¿Estoy caminando en lo que Dios ha dicho que tengo que caminar? Entre saber y ser hay una gran diferencia. Y es ahí donde entra la transformación. La transformación, porque lo único que va a hacer que pasemos del saber al ser es la transformación. ¿De qué estoy hablando? Bueno, 2 Corintios 3:18 dice así: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros, todos los que creemos en el Señor, tenemos que estar transitando un proceso de transformación. Todos nosotros. Si en tu vida el Señor vino, tocó tu corazón, aceptaste en tu corazón al Señor, hubo algo, un día que vos podés decir, este fue el antes de Cristo y el después de Cristo. Si está ese día en tu vida, estás seguramente transitando una transformación, un proceso de transformación. Todos. Yo ese día lo tuve a mis 15 años. De mis 15 años para atrás, pertenecía a otra vida. A los 15 años me encontré con Jesús. Él cambió, entró en mi vida, me transformó y a partir de mis 15 años hasta el día de hoy estoy en ese proceso de ser transformado, de ir cambiando. ¿Y cambiando en qué? ¿Transformándome en qué? A la imagen de mi Creador, a la imagen de Jesús, en todo mi ser. Mi mente comenzó a cambiar. La transformación se trata de eso. La palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo es la palabra metamorfó, de la cual algunos en biología y en la escuela dirán metamorfosis, y que es el proceso que sufren algunos insectos, como la mariposa, de ser una oruga para llegar a ser una mariposa. Ese proceso se llama metamorfosis, que se traduce transformación. Y es una transformación. Yo antes era así, pero cuando conocí a Jesús y Él y su Espíritu comenzó a obrar en mi vida, comencé a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y va a haber un día en el que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados de este cuerpo terrenal, carnal, a un cuerpo inmortal, a un cuerpo apto para estar en la eternidad con el Señor. Un cuerpo que ya no tiene enfermedades, un cuerpo que es perfeccionado, un cuerpo con el cual vamos a vivir para la eternidad con el Señor. Mientras tanto, estamos caminando hacia eso. Pero mis hermanos, esto tiene que ser algo progresivo. Y salvo que por alguna cuestión externa se corte en tu vida, no puede parar la transformación. No puede parar. Si un día comenzó la transformación, esa transformación seguirá, 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 seguirá hasta el día de Jesucristo. No puede parar. En 2 Corintios 3:18, pero hay una versión que es la Kadosh israelita. Dice, por lo tanto, no está ahí, chicos. Por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria de Dios y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo. Así dice, de un grado de gloria al próximo. Es como que planteara escalones. Y hoy estoy en este escalón y siendo transformado acá, pero este escalón no es para quedarme a vivir ahí. No es para quedarme en ese lugar. Porque mientras yo esté contemplando la gloria de Dios, como dice el pasaje, seré transformado y pasaré al siguiente escalón.
Y si me mantengo contemplando la gloria, conociendo al Señor, permitiendo que su gloria me transforme, pasaré al siguiente escalón. Y al siguiente, mientras me mantenga conociendo a Dios, contemplando su gloria, teniendo intimidad con el Señor, comunión con el Señor. Eso me va a ir llevando de gloria en gloria. Esa es la transformación. ¿En qué escalón estás? Bueno, te quiero decir algo, todavía no llegaste. Hay que seguir subiendo otro escalón y otro escalón y otro escalón. No puede ser, si yo te veo ahora en 5 años más, imagínense que no los veo, pero en 5 años vuelvo a verlos. Y si los veo en el mismo escalón, me voy a pegar una amargura. Porque no puede ser. Porque mientras te mantengas mirando la gloria del Señor, es inevitable tu transformación. Es inevitable tu crecimiento. Es inevitable tu madurez. Es inevitable que cambies. Y que cada vez te parezcas más a tu Creador, a Cristo. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos de acá se quejan de que la parte exterior se va desgastando? Levantaron la mano. Cuando uno se mira al espejo y ya, viste, hay más canas de las que quisieras. Hay patitas de gallo. La parte exterior ya no es como era antes. Ya cuestan más muchas cosas. Ya no puedes jugar al fútbol. Ya hay cuestiones físicas que ya no es tan fácil. El exterior se va desgastando. Y es normal. Porque esta naturaleza carnal, humana, está sujeta a la muerte. Y estamos muriendo. Y tardaremos en morir 80, 90 años. Pero vamos muriendo. Disculpen que me ponga medio pesimista, pero esa es la realidad. Los vuelvo un poquito en el tiempo, pero vendrá un día, en un abrir y cerrar de ojos, en que toda nuestra naturaleza será transformada y nos encontraremos con el Creador. Y ya nuestros cuerpos no van a ser más así. Ya no van a ser más así. Ahí vamos a poder jugar partidos de 5 horas, de 10 años. Pero fíjense esto, dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra transformación. Se va renovando, lo de adentro se va renovando de día en día. La gloria del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Es el mismo concepto. Nos vamos renovando de día en día, de gloria en gloria, de un grado de gloria a otro superior. Ese es el concepto de lo que Dios quiere. Por eso no nos podemos quedar en el mismo escalón 10 años, 5 años, 20 años. No nos podemos quedar ahí. Hermanos, en esta noche te desafío a que crezcas, a que madures, a que avances, a que cada día te parezcas más al Señor Jesús,
a que cada día camines más en tu propósito y en tu identidad, que camines en eso. No te quedes en el mismo escalón para siempre. Algunos encuentran ese escalón como un lugar de comodidad. Ya está, acá ya está. Ya alcancé un lugar más o menos lindo, óptimo. De acá la cosa se ve linda. Cuando vamos a la montaña, lo lindo es llegar hasta arriba. Pero en el esfuerzo de subir a veces uno encuentra lugares donde ya se ve el valle más o menos lindo. Ya tenés una visión más o menos y ya te querés quedar ahí. Los adolescentes que fuimos el año pasado, subimos, allá hay que llegar, y habían algunos que decían, no, ya querían abandonar en el camino, los tuve que agarrar de la mano, vamos, ¿no? Y subimos. Y cuando llegamos a la cima, si te lo perdías era un lugar tan hermoso, una vista tan preciosa, que en ninguna parte de todo el recorrido se comparaba con esa vista. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No te quedes cómodo en un lugar. No te quedes cómodo como, bueno, listo, ya hasta acá llegué, ya tengo mi ministerio en la iglesia, ya puedo hacer. No. Seguí avanzando, seguí creciendo, seguí siendo transformado por la gloria del Señor, a la imagen del Señor Jesús. Seguí. No te quedes ahí cómodo. Hay que avanzar, hay que crecer, porque todos necesitamos seguir. El apóstol Pablo decía, todavía no lo he alcanzado. Y para ese entonces el apóstol Pablo ya era el apóstol Pablo, con un nivel de revelación y con una espiritualidad y con un empuje y con iglesias fundadas y con cartas escritas, pero él decía, todavía no llegué, todavía no lo alcancé. Colosenses 3:10 dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. ¿Y cuándo es el pleno conocimiento? Cuando nos venga a buscar el Señor y la iglesia sea transformada en su totalidad y ya seamos la novia a punto de casarse, gobernando sobre las naciones. Hasta ese día seguiremos siendo renovados a la imagen del que nos creó. Y si somos renovados a la imagen del que nos creó, no es solamente renovados en un cuerpo, sino en una mentalidad. La mente de Cristo. Somos renovados afirmando esta identidad que tenemos de quiénes somos en el Señor y afirmando el propósito que tenemos en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta el día del pleno conocimiento. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El Señor quiere que te centres en esto. Pablo oraba. ¿Cuál era su oración? Oraba para que espíritu de sabiduría y revelación lleven a la iglesia a conocerlo al Señor. Él oraba esto. Hermanos, dice, yo oro por ustedes y oro para que el espíritu de sabiduría y revelación los lleve a conocerlo más a Él. Porque mientras más conozcamos al Señor, más seremos transformados. Y voy terminando, si quieren pasar los muchachos.
Romanos, terminamos con quizá varias prédicas lo usamos. Romanos 12:2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Transfórmense mediante la ¿qué? Renovación de nuestra mente. Renovación de nuestra mente. Como dije al principio, el Señor Jesús vino y tuvo que trabajar con unos jóvenes que tenían una mentalidad, una forma de pensar, de interpretar la vida, de interpretar los eventos, de ver cómo se hacían las cosas. Pero el Señor tuvo que transformar la mentalidad de estos jóvenes. Y como les dije el viernes, 3 años que estuvo con Él. Y en esos 3 años, la mentalidad de ellos seguía igual. Seguía igual. 3 años que estos 12 compartían prácticamente las 24 horas del día con el Señor Jesús. Y en 3 años, cuando el Señor Jesús está yendo, después de su muerte y resurrección, la mentalidad de ellos seguía siendo igual. ¿Cuándo vino la verdadera transformación de la mente de ellos? El día que el Espíritu Santo vino. Ese día. El día que el Espíritu Santo entró en sus vidas y comenzó esa transformación que es de adentro para afuera, no de afuera para adentro, de adentro para afuera. Y cuando eso pasa, después vemos que esos mismos 12 después escriben con una lucidez, con una capacidad, con una profundidad impresionante. Hasta Pedro, que era por ahí, como decían los fariseos, del vulgo y sin letras, de la chusma ignorante sería para nosotros. Pero ese Pedro fue transformado. Su mentalidad fue transformada. Su ser fue transformado por el Espíritu Santo. Y cuando uno lee las cartas de Pedro, no puede creer que las escribió eso que veían los fariseos. Y Dios puede hacer lo mismo con cualquiera de nosotros. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, papá, por este tiempo que podemos estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte que cada uno de los que estamos aquí seamos transformados. Gracias porque nos diste una identidad en ti conforme a tu Hijo. Gracias porque nos diste propósito. Pero ayúdanos a pasar del saber al ser. No solamente queremos saber, Señor, queremos ser. Y por eso pedimos, Señor, que mediante la obra del Espíritu Santo obres en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser y nos transformes. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para encontrarnos contigo, contemplar tu gloria, conocerte más y que esos tiempos traigan profunda transformación de nuestras vidas. Que cada vez nos parezcamos más a Jesús.
que cada vez seamos más parecidos a tu Hijo, seamos más parecidos a ti, Señor. Este mundo necesita luz y tú eres luz. Este mundo necesita hombres y mujeres que lleven tu palabra, que prediquen lo que viniste a hacer, Señor, que es morir por los pecadores. Este mundo necesita hombres y mujeres que con el poder del Espíritu sanen, lleven a familias a la restauración, a matrimonios a la restauración, ayuden a las personas a ser libres de las adicciones, del pecado y aún de lo que el enemigo haga en sus vidas. Este mundo necesita hombres y mujeres que con una identidad y propósitos bien claros caminen por este mundo haciendo lo que vos hacías, Señor, que era cumplir con tu palabra. Gracias te damos. A ti la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Siga orando un momento más. Seguramente el Señor en esta noche te ha hablado, te ha exhortado, te ha dicho algo personal, y en eso que te habló, el Señor está esperando también una respuesta. Inició una conversación con vos y también espera que vos le hables. Tómate este tiempo para hablar con Él.